A veces el destino se disfraza de amabilidad para cambiar nuestra vida para siempre. Una joven vendedora de duraznos nunca imaginó que aceptar un aventón cambiaría todo lo que conocía sobre el dolor y la esperanza. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevos videos todos los días. Dinos aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aprovecha para dejar tu like, que nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. El polvo del camino rural de Córdoba danzaba bajo el sol inclemente de la tarde cuando Isabel Acosta se ajustó una vez más el peso de la caja de duraznos en los brazos. A sus 23 años conocía cada metro de ese camino que unía la pequeña propiedad de su tía Socorro al centro de la ciudad. 3 veces por semana tomaba el autobús rural de las 5 de la mañana para vender los frutos que ella misma cultivaba con tanto cuidado. Aquel día, el calor era más intenso de lo normal. Isabela se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, cuidando de no manchar el vestido sencillo, pero limpio que había planchado en la madrugada. Tía Socorro siempre decía que la presentación era tan importante como la calidad de los duraznos. La gente compraba primero con los ojos, luego con el paladar. El autobús rural se retrasaba más de 1 hora. Isabela se sentó a la escasa sombra de un árbol al borde del camino, protegiendo los duraznos del sol directo. Cada fruto representaba días de trabajo arduo, desde la siembra hasta la cuidadosa cosecha. No podía perderlos por el calor. Fue entonces cuando escuchó el potente rugido del motor. No era el autobús decrépito que ella conocía tan bien. Un coche de lujo plateado disminuyó la velocidad y se detuvo unos metros más adelante. Isabela dudó. Tía Socorro siempre la alertaba sobre aceptar aventones de extraños, especialmente de hombres desconocidos. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre alto, de hombros anchos, vistiendo ropa cara que contrastaba con el escenario rural. Vicente Andrade tenía 29 años y nunca había pisado ese camino antes de aquel día. Iba a resolver asuntos burocráticos en una de las propiedades rurales que su padre había comprado recientemente. «¿Estás bien?», preguntó él, acercándose con cierta cautela. «Vi que llevas esperando un rato». Isabela se levantó rápidamente, sujetando firmemente la caja de duraznos. «Estoy esperando el autobús rural, señor. Debe llegar en cualquier momento». Vicente observó a la joven frente a él. Había algo especial en ella, una dignidad natural que rara vez encontraba en las mujeres de su círculo social. Sus ojos eran límpidos como agua de manantial, y aún con el rostro sudado por el calor, mantenía una postura elegante. «El autobús se averió en la carretera principal», dijo Vicente, recordando el vehículo parado que había visto kilómetros atrás. «Vi al conductor intentando repararlo. Creo que no pasará hoy». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. Necesitaba llegar a la ciudad para vender los duraznos antes del anochecer. Era el dinero que garantizaría los medicamentos de tía Socorro y la comida de la semana. «Puedo llevarte», ofreció Vicente, sorprendiéndose a sí mismo. No era su costumbre ofrecer aventones a extraños, especialmente a mujeres jóvenes, que podrían malinterpretar sus intenciones. Pero algo en aquella situación lo conmovía. Isabela se mordió el labio inferior, sopesando las opciones. El sol se estaba volviendo más fuerte. Los duraznos comenzarían a deteriorarse pronto y su tía contaba con esa renta. «Pagaré por el viaje», dijo ella, abriendo la pequeña bolsa que llevaba al hombro. Vicente negó con la cabeza. «No es necesario. Voy a la ciudad de todos modos». Después de unos segundos de vacilación, Isabela accedió. Siguió a Vicente hasta el coche, impresionada por el lujo del vehículo. El interior tenía cuero legítimo y tecnología que ella solo había visto en revistas. Acomodó la caja de duraznos en el asiento trasero con sumo cuidado. Vicente encendió el aire acondicionado y comenzó a conducir en silencio. Isabela mantuvo las manos entrelazadas en su regazo, observando el paisaje familiar a través de la ventanilla. Se sentía fuera de lugar en aquel ambiente tan diferente al suyo. «¿Tú cultivas estos duraznos?», preguntó Vicente después de unos minutos, rompiendo el silencio. «Sí, señor.
Mi tía me enseñó desde pequeña. Ella dice que cada durazno tiene su personalidad, su tiempo justo para madurar. Vicente sonrió. Era la primera vez en meses que escuchaba a alguien hablar con tanta pasión sobre algo tan simple. En su mundo, las conversaciones giraban en torno a números, ganancias, estrategias empresariales. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Desde que tenía 8 años, fue cuando vine a vivir con tía Socorro, mis padres. Isabela dudó, las palabras atrapadas en su garganta. Ellos partieron cuando yo era niña. Tía Socorro me crió como a una hija. Vicente sintió algo diferente en el pecho, una sensación que no lograba nombrar. Había sinceridad absoluta en la voz de aquella joven, una pureza que lo tocaba de forma inexplicable. Llegaron al centro de Córdoba, cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte. Isabela indicó el lugar donde solía vender sus productos, cerca del mercado municipal. Vicente detuvo el coche y se quedó observando mientras ella retiraba cuidadosamente la caja de duraznos. «Gracias por el aventón», dijo Isabela, haciendo una ligera reverencia. «Que Dios se lo pague». Vicente bajó del coche. «Espera». Isabela se volvió sorprendida. «¿Cuánto cuesta 1 kilogramo de tus duraznos?». Isabela informó el precio, y Vicente pidió 5 kilogramos, pagando mucho más de su valor. Isabela intentó devolverle el cambio, pero él se negó. «Es por la calidad», dijo Vicente, mordiendo uno de los duraznos. El sabor era excepcional, dulce y jugoso como jamás había probado. Cuando Vicente partió, Isabela se quedó mirando cómo el coche desaparecía en el tráfico. No sabía aún que aquel encuentro marcaría el inicio de la mayor transformación de su vida. En los días siguientes, Vicente no pudo sacar a Isabela de sus pensamientos. Había algo en ella que lo inquietaba, una autenticidad que hacía que todos sus valores se cuestionaran. Decidió volver al mismo camino rural, fingiendo tener negocios en la región. Isabela estaba allí de nuevo, esperando el autobús rural con su caja de duraznos. Esta vez aceptó el aventón sin dudarlo. Vicente comenzó a hacerlo con frecuencia, siempre encontrando excusas para pasar por el camino rural los miércoles y viernes. Durante esos viajes conversaban sobre todo. Isabela contaba sobre su vida sencilla, sobre el cuidado de la huerta, sobre los libros que tomaba prestados de la biblioteca municipal. Vicente, por su parte, hablaba sobre arquitectura, medicina, los lugares que había conocido en sus viajes. Isabela descubrió que Vicente había abandonado la carrera de medicina en el 5º año para asumir responsabilidades en la empresa familiar. Él le contó sobre su abuelo médico, que había desarrollado métodos revolucionarios de tratamiento, pero que nunca fueron reconocidos. «A veces siento que traicioné no solo a mí mismo, sino también su memoria», confesó Vicente durante uno de esos viajes. Isabela escuchaba con atención, ofreciendo palabras de consuelo que salían naturalmente del corazón. Ella tenía el don de ver belleza y esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Lo que Isabela no sabía era que Vicente estaba mintiendo sobre sus constantes idas a aquella región. Él iba allí exclusivamente para verla, para tener esos momentos de conversación que se habían convertido en la parte más importante de su día. Después de 3 semanas de esos encuentros, Vicente tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió declararse a Isabela. Concertó una cita especial. La llevó a cenar a un elegante restaurante de la ciudad. Isabela se sintió fuera de lugar en el ambiente sofisticado, pero Vicente hizo todo lo posible para que ella se sintiera cómoda. Durante la cena, Vicente tomó las manos de Isabela y habló sobre sus sentimientos. Dijo que ella había cambiado su perspectiva sobre la vida, que a su lado había descubierto el significado de la felicidad genuina. Isabela estaba emocionada, pero también confundida. ¿Cómo alguien de la posición social de Vicente podría interesarse por ella? Había tanta diferencia entre sus mundos. Vicente percibió su vacilación. «Isabela, sé que somos de mundos diferentes, pero eso no importa. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro». Isabela sintió lágrimas en los ojos. También se había enamorado de Vicente, pero temía que aquello fuera solo una aventura pasajera para él. «Vicente, ¿estás seguro de esto?»,
¿Tu familia, tus amigos, aceptarán a alguien como yo? Vicente le sostuvo el rostro entre las manos. Mi familia tendrá que aceptarlo. Tú eres la mujer que elegí. Aquella noche, Vicente la llevó a conocer la propiedad rural que su familia había adquirido. Era una hacienda enorme, con una imponente casa principal. Él tenía planes de transformar parte de la propiedad en un proyecto social, combinando agricultura sostenible con medicina preventiva, una forma de honrar la memoria de su abuelo. Isabela quedó maravillada con la visión de Vicente, con su capacidad de soñar en grande y marcar la diferencia. Comenzó a creer que tal vez aquel amor realmente podría funcionar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, la madre de Vicente estaba contratando a un detective privado para investigar a Isabela. Doña Marcia Andrade no aceptaría que su hijo único se involucrara con una campesina sin educación formal. La investigación revelaría secretos que ni Isabela conocía sobre su propio pasado. Secretos que doña Marcia usaría de forma cruel para destruir aquel amor que ella consideraba inapropiado para la posición social de la familia. El detective descubrió documentos sobre el origen de los duraznos que Isabela vendía. No eran totalmente producidos en la propiedad de tía Socorro. Parte de la mercancía era comprada a otros productores y revendida, una pequeña mentira comercial que tía Socorro mantenía para conseguir un margen de beneficio mayor. Era un descubrimiento insignificante para cualquier persona sensata, pero doña Marcia vio en ello la oportunidad perfecta para manchar la reputación de Isabela y alejar a su hijo de aquella pasión inconveniente. Mientras tanto, Vicente e Isabela vivían los días más felices de sus vidas. Él comenzó a frecuentar la sencilla casa de tía Socorro, ayudando en el cuidado de la huerta, aprendiendo sobre el cultivo de frutas. Isabela, por su parte, acompañaba a Vicente en sus proyectos sociales, ofreciendo ideas prácticas que él jamás había considerado. La química entre ellos era innegable. Vicente había encontrado en Isabela no solo una compañera romántica, sino una compañera de vida que compartía sus valores más profundos sobre marcar la diferencia en el mundo. Tía Socorro observaba la relación con aprehensión. Ella también había sido joven y apasionada por un hombre de familia adinerada. Conocía el final de esa historia, pero al ver la sinceridad en la mirada de Vicente cuando hablaba de Isabela, comenzó a tener esperanza de que tal vez aquella historia pudiera tener un desenlace diferente. Las cosas cambiaron drásticamente en un lluvioso jueves. Vicente llegó al camino rural más temprano de lo habitual, ansioso por ver a Isabela. Ella estaba en la parada del autobús, pero no sola. Dos hombres de trajes oscuros conversaban con ella, mostrándole documentos. Vicente estacionó y se acercó rápidamente. Los hombres se identificaron como abogados de la empresa Andrade. Estaban allí para notificar a Isabela sobre un proceso judicial por publicidad engañosa en la venta de productos agrícolas. Isabela estaba pálida, temblando de nerviosismo. No entendía nada de leyes o procesos judiciales. Todo lo que sabía era cultivar duraznos y hacer lo que tía Socorro le había enseñado. Vicente se quedó en shock. Reconoció el nombre del bufete de abogados. Era el mismo que su familia utilizaba para asuntos corporativos. Comprendió inmediatamente que aquello era obra de su madre. «Hay un error», dijo Vicente a los abogados. «Esta joven no ha hecho nada malo». Uno de los abogados mostró los documentos probatorios. «Señor Andrade, tenemos evidencias de que la señorita Costa vende productos agrícolas con procedencia falsificada. Esto constituye un delito contra el consumidor». Isabela miró a Vicente con los ojos llenos de lágrimas. «Vicente, no entiendo qué está pasando. Tía Socorro siempre dijo que...» Vicente le quitó los papeles de las manos al abogado y los rompió. «Esto es persecución. Voy a resolver este asunto con mi familia». Los abogados se retiraron, pero dejaron claro que volverían con otras copias de los documentos y que el proceso seguiría su curso legal. Isabela se desmoronó. Se sentó al borde del camino y lloró como nunca antes había llorado. Vicente intentó consolarla, pero ella lo apartó. «Tu familia tiene razón, Vicente. No sirvo para tu mundo».
Soy solo una campesina ignorante que ni siquiera sabía que estaba haciendo algo mal. Vicente se arrodilló ante ella. Isabela, eso no significa nada. Lo resolveremos juntos. No, Vicente, necesitas volver a tu vida, a tu familia. Solo te causaré problemas. Aquella noche, Isabela no apareció en el lugar donde solían encontrarse. Vicente fue a la propiedad de tía Socorro, pero encontró la casa vacía. Una vecina dijo que se habían ido a cuidar a una pariente enferma en otra ciudad. Vicente sabía que era mentira. Isabela estaba huyendo de él, huyendo de todo lo que aquel amor había traído de complicación a su vida sencilla. Durante 2 semanas, Vicente buscó a Isabela por toda Córdoba y la región. No la encontró en ningún lugar. Doña Marcia observaba la desesperación de su hijo con satisfacción, creyendo haber ganado aquella batalla. Pero Vicente estaba lejos de rendirse. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a enfrentarse a su familia, a la sociedad, al mundo entero por el amor de una mujer. No sabía aún que Isabela se había escondido en un pequeño pueblo vecino, trabajando como empleada doméstica para sobrevivir, con el corazón destrozado pero aún amando al hombre que había cambiado su vida para siempre. 2 semanas después de la desaparición de Isabela, Vicente conducía por los caminos rurales de Córdoba con la obsesión de un hombre desesperado. Había visitado cada pueblo vecino, cada distrito, cada pequeña propiedad donde alguien pudiera tener información sobre Isabela Costa y tía Socorro. En la empresa familiar, Vicente apenas podía concentrarse en las reuniones. Gerardo Andrade observaba a su hijo con creciente irritación. La productividad de Vicente había caído drásticamente, y sus errores administrativos comenzaban a preocupar a los socios. Vicente, necesitas olvidar esta historia y volver a la normalidad, dijo Gerardo durante una reunión ejecutiva. Esta empresa no puede ser perjudicada por tus caprichos románticos. Vicente se levantó de la mesa con fuerza. ¿Caprichos románticos? Estoy hablando de la mujer que amo. Doña Marcia, que participaba en la reunión como consejera, suspiró teatralmente. Hijo mío, ni siquiera conoces bien a esta chica. 2 semanas de relación no son suficientes para construir nada serio. Fueron 3 meses, madre. 3 meses de conversaciones diarias, de planes compartidos, de descubrir que existe alguien en este mundo que me entiende completamente. Gerardo golpeó el puño en la mesa. ¡Basta! Vicente, o vuelves a la normalidad o serás apartado temporalmente de la empresa hasta que recuperes la cordura. Vicente miró a sus padres con una mezcla de ira y decepción. Ustedes orquestaron todo esto, ¿verdad? El proceso judicial, los abogados. Ustedes sabían exactamente dónde encontrarme en el camino rural porque mandaron seguirme. Doña Marcia intentó negarlo, pero Vicente la interrumpió. No me mientan. Reconocí el bufete de abogados. Es el mismo que usamos para asuntos corporativos. El silencio en la sala fue elocuente. Vicente comprendió que sus padres eran capaces de cualquier cosa para alejarlo de Isabela. Aquella misma tarde, Vicente decidió tomar una actitud drástica. Se dirigió a la oficina del bufete de abogados que había demandado a Isabela. Usando su influencia como cliente importante, consiguió acceso a los archivos del caso. Lo que descubrió lo dejó furioso. El proceso se basaba en evidencias triviales. Documentos de compra que probaban solo que tía Socorro adquiría algunos productos de otros productores para revender. Era una práctica comercial común en la agricultura familiar, absolutamente legal cuando no había ocultamiento del origen. Vicente contrató a un abogado independiente para anular el proceso. En 3 días, consiguió una decisión judicial que archivaba definitivamente el caso, reconociendo que no había delito alguno en las actividades comerciales de Isabela. Con los documentos de la absolución en las manos, Vicente intensificó su búsqueda de Isabela. Fue entonces cuando decidió buscar en hospitales y centros de salud de la región, utilizando los conocimientos médicos que había adquirido antes de abandonar la carrera. En el Hospital General de Córdoba, Vicente se ofreció como voluntario en las emergencias rurales. Durante una guardia, fue llamado para atender una emergencia en un pueblo cercano, donde una mujer se había desmayado en su lugar de trabajo. Cuando llegó al lugar,
una casa de familia donde la mujer trabajaba como empleada doméstica, Vicente se quedó paralizado. Era Isabela. Ella estaba inconsciente en el suelo de la cocina, pálida y con respiración irregular. Vicente inmediatamente aplicó sus conocimientos médicos, verificando los signos vitales y organizando el transporte al hospital. Durante el trayecto en la ambulancia, Vicente tomó la mano de Isabela y susurró: «Voy a cuidarte. Prometo que voy a cuidarte». En el hospital, los exámenes revelaron que Isabela tenía anemia severa y desnutrición. Había pasado 2 semanas comiendo muy poco, trabajando excesivamente y durmiendo mal debido al estrés emocional. Cuando Isabela despertó y vio a Vicente al lado de su cama, comenzó a llorar. «No deberías estar aquí», dijo ella con voz débil. «Es exactamente aquí donde debo estar. Isabela, el proceso fue archivado. No hiciste nada malo. Mis padres manipularon toda esa situación». Isabela intentó sentarse en la cama, pero Vicente la detuvo suavemente. «Necesitas descansar. Estás muy débil». Fue en ese momento cuando Isabela vio un lado de Vicente que desconocía. Él la cuidaba con conocimiento técnico y cariño profesional, ajustando el suero, monitoreando su presión arterial, explicando cada procedimiento médico. «Realmente entendías de medicina», dijo Isabela, impresionada con su competencia. Vicente sonrió. «5 años de universidad no desaparecen así. Solo dejé de practicar». «¿Por qué abandonaste algo que claramente amas?». Vicente se sentó en la silla, al lado de la cama. «Porque mis padres me convencieron de que la empresa familiar me necesitaba. Dijeron que tenía la responsabilidad de continuar el legado de los Andrade en los negocios. ¿Y el legado médico de tu abuelo? Ese prefieren olvidarlo. Dicen que no da dinero, que es una pérdida de tiempo». Isabela tomó la mano de Vicente. «Pero puedes retomarlo. Nunca es tarde para volver a hacer lo que realmente importa». En los 3 días que Isabela estuvo internada, Vicente prácticamente no salió del hospital. Alternaba entre cuidarla a ella y atender a otros pacientes como voluntario. Los médicos de la unidad quedaron impresionados con sus conocimientos y su dedicación. Tía Socorro llegó al hospital al 2.º día, después de que una vecina lograra contactarla. Se había escondido con Isabela en un pueblo cercano, pero cuando su sobrina comenzó a sentirse mal, decidió que era hora de regresar y enfrentar la situación. Tía Socorro observó a Vicente cuidar de Isabela con atención médica y cariño personal. Había algo genuino en aquel joven que ella no podía negar. «Realmente amas a mi niña», dijo tía Socorro a Vicente durante una conversación en el pasillo del hospital. «Con toda mi alma, tía Socorro, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándolo. Tu familia no lo aceptará fácilmente. Entonces tendremos que conquistar esa aceptación, o construir nuestra propia familia lejos de ellos». Tía Socorro rió. «Hablas como alguien que nunca tuvo que elegir entre amor y seguridad financiera». «Es verdad. Nunca tuve que hacer esa elección. Pero ahora entiendo que sin amor verdadero, toda la seguridad del mundo no vale nada». Cuando Isabela recibió el alta médica, Vicente la llevó de vuelta a la propiedad de tía Socorro. Durante el trayecto, él le contó sobre su decisión de volver a estudiar medicina. «Voy a terminar la carrera, Isabela. Voy a graduarme y abrir una clínica en la región rural. Hay comunidades aquí que no tienen acceso adecuado a los cuidados médicos». Isabela sonrió. Era la primera vez en semanas que se sentía genuinamente feliz. «Y yo puedo ayudar con el proyecto de la huerta medicinal. Tía Socorro conoce muchas plantas que tienen propiedades curativas. Sería perfecto combinar medicina moderna con sabiduría popular». Durante los días siguientes, Vicente dividió su tiempo entre los estudios médicos y el cuidado de Isabela. Volvió a la universidad para negociar su regreso a la carrera, enfrentando burocracia y prejuicios de profesores que lo consideraban un desertor privilegiado. Isabela, aún en recuperación, comenzó a desarrollar un proyecto de agricultura medicinal en conjunto con tía Socorro. Ellas investigaban sobre hierbas tradicionales y sus aplicaciones terapéuticas, creando un catálogo que podría ser útil para la futura clínica de Vicente. La relación entre ellos se fortaleció durante ese periodo.
Vicente aprendió sobre la fuerza y la resiliencia de Isabela, mientras ella descubrió la dedicación y la competencia profesional de él. Se convirtieron en compañeros no solo en el amor, sino también en los sueños profesionales. Sin embargo, la familia Andrade no se quedó pasiva ante la reconciliación de la pareja. Doña Marcia estaba furiosa por el hecho de que el proceso judicial había sido anulado y que Vicente había encontrado a Isabela nuevamente. Gerardo Andrade tomó una decisión drástica. Cortó el acceso de Vicente a la cuenta bancaria de la familia y amenazó con expulsarlo de la empresa si no terminaba definitivamente la relación con Isabela. «Tienes 48 horas para elegir, Vicente», dijo Gerardo durante una discusión acalorada. «O esta campesina, o tu familia y tu futuro financiero». Vicente miró a su padre con determinación. «Ya elegí, padre. Elijo a Isabela y elijo la medicina. Ustedes decidan si quieren ser parte de mi vida». Doña Marcia comenzó a llorar dramáticamente. «Vicente, estás destruyendo todo lo que construimos para ti. Ustedes lo construyeron para ustedes, madre, no para mí. Yo quiero construir mi propia vida, basada en mis valores». Aquella noche, Vicente le contó a Isabela sobre el ultimátum de su familia. Ella quedó devastada, sintiéndose culpable por ser la causa de tanto conflicto familiar. «Vicente, tal vez sea mejor que aceptes lo que ellos quieren. No puedo ser responsable de que pierdas a tu familia». Vicente le sostuvo el rostro a Isabela entre las manos. «Isabela, no me estás haciendo perder nada. Me estás ayudando a encontrar todo lo que realmente importa en la vida». Pasaron la noche conversando sobre el futuro, haciendo planes concretos sobre cómo sobrevivir financieramente mientras Vicente terminaba la carrera de medicina. Isabela propuso expandir la venta de productos agrícolas a otros mercados, mientras Vicente podría trabajar como médico de guardia en hospitales durante el periodo académico. Era un plan audaz, pero viable. Tenían amor, determinación y complementariedad profesional. Lo que no sabían era que doña Marcia estaba preparando un golpe aún más devastador para separarlos definitivamente. La madre de Vicente había descubierto información sobre el pasado de tía Socorro, secretos guardados durante décadas que podrían sacudir completamente la estructura familiar de Isabela. Secretos que ella usaría sin escrúpulos para destruir aquel amor que consideraba una amenaza para el estatus de la familia Andrade. 3 semanas después del alta médica de Isabela, tía Socorro se despertó una mañana con el corazón apesadumbrado. Había recibido una carta que la hizo revivir recuerdos que mantenía enterrados desde hacía más de 30 años. La caligrafía elegante en el sobre no dejaba dudas sobre quién era la remitente. Marcia Andrade. La carta era corta y directa. «Necesitamos hablar sobre el pasado que le ocultas a tu sobrina. Mañana a las 3 de la tarde en la Hacienda Santa Clara. Ven sola». Tía Socorro sabía exactamente de qué se trataba. Había llegado el momento de enfrentar verdades que esperaba llevarse a la tumba. Marcia había descubierto sobre Gerardo, sobre el amor prohibido que había marcado su juventud y moldeado todas sus elecciones posteriores. Aquel mismo día, Isabela estaba en la huerta medicinal, catalogando las propiedades de cada planta junto con Vicente. Habían transformado un pequeño terreno de la propiedad en un laboratorio natural, donde probaban la eficacia de hierbas tradicionales que tía Socorro conocía desde niña. El aloe vera combinado con miel de abejas nativas tiene propiedades cicatrizantes excepcionales, explicaba Isabela, mostrando a Vicente las anotaciones detalladas que hacían. Tía Socorro usó esto para curar una herida en mi brazo cuando tenía 12 años. Cicatrizó sin dejar marca. Vicente examinó la planta con interés médico. La ciencia moderna está redescubriendo mucha sabiduría popular. Tu trabajo aquí puede tener aplicaciones reales en la medicina rural. Isabela sonrió, sintiéndose valorada. Vicente tenía el don de hacer que sus habilidades simples parecieran importantes y respetables. Era una de las muchas formas en que él demostraba amor, viendo valor donde otros veían solo rusticidad. «Vicente», dijo Isabela sentándose a la sombra de un árbol frutal, «a veces tengo miedo de que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad,
como si fuera un sueño que va a terminar cuando menos lo espere. Vicente se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. Isabela, sé que mi familia ha causado muchos problemas, pero eso no cambiará lo que siento por ti. Estamos construyendo algo sólido, basado en valores reales. Pero estás sacrificando tanto por mí. Tu relación con tus padres, tu seguridad financiera. No estoy sacrificando nada importante. Estoy finalmente tomando decisiones que me convierten en una mejor persona. Fueron interrumpidos por la llegada de tía Socorro, que regresaba de la ciudad con una expresión preocupada. Isabela notó inmediatamente que algo andaba mal con su tía. «Tía Socorro, ¿pasó algo?» La mujer mayor dudó, miró a Vicente y luego a Isabela, claramente luchando con alguna decisión interna. «Isabela, necesito salir mañana por la tarde. Voy a resolver un asunto del pasado. ¿Quieres que vaya contigo?» «No». La respuesta salió más brusca de lo que tía Socorro pretendía. «Es algo que necesito resolver sola». Vicente percibió la tensión en la voz de tía Socorro, pero respetó su privacidad. Isabela, sin embargo, quedó intrigada con el comportamiento extraño de su tía. A la mañana siguiente, Vicente llegó temprano a la propiedad para continuar los estudios en la huerta medicinal. Encontró a Isabela agitada, caminando de un lado a otro del patio. «Tía Socorro salió antes del amanecer», dijo Isabela. «Esto no es normal. Ella siempre me cuenta todo, nunca esconde nada». Vicente abrazó a Isabela, intentando tranquilizarla. Tal vez sea solo algún asunto particular que ella necesita resolver. Todos tenemos cuestiones personales que preferimos mantener privadas. No, tía Socorro. Ella siempre dijo que no había secretos entre nosotras. Mientras tanto, en la hacienda Santa Clara, propiedad que la familia Andrade había adquirido recientemente, tía Socorro caminaba hacia la casa principal con pasos lentos. Cada metro de aquella tierra despertaba recuerdos dolorosos de su juventud. Marcia Andrade la esperaba en el porche, elegante como siempre, pero con una expresión fría que no dejaba dudas sobre sus intenciones. «Socorro», dijo Marcia, sin levantarse de la silla donde estaba sentada. «Gracias por venir». «¿Qué quieres, Marcia?» «Quiero que le cuentes a tu sobrina la verdad sobre el pasado, sobre tú y mi marido». Tía Socorro sintió que las piernas le temblaban. «Eso fue hace más de 30 años. No tiene relevancia para la vida actual». «Sí la tiene. Tiene todo que ver con el hecho de que mi hijo se esté involucrando con una familia que esconde secretos. Isabela tiene derecho a saber qué tipo de mujer la crió». Marcia se levantó y caminó hasta quedar cerca de tía Socorro. «O se lo cuentas tú o se lo cuento yo. La elección es tuya». Tía Socorro cerró los ojos, reviviendo el dolor de 3 décadas atrás. Había sido joven, apasionada, lo suficientemente ingenua como para creer que Gerardo Andrade la amaba de verdad. Se habían conocido durante una fiesta en la hacienda, cuando ella trabajaba como cocinera para eventos de la alta sociedad rural. La relación duró 8 meses intensos y secretos. Gerardo prometía que dejaría a su prometida de familia rica para quedarse con Socorro. El día de la boda arreglada, ella lo esperó en la iglesia donde habían planeado huir juntos. Él nunca apareció. «Tú sabes muy bien lo que pasó en aquella época», dijo tía Socorro, con la voz ahogada. «Tu marido hizo promesas que no cumplió. Me abandonó para casarse contigo por conveniencia familiar. Y nunca lo superaste, ¿verdad? Por eso nunca te casaste, nunca tuviste hijos. Viviste alimentando un rencor contra nuestra familia». «Nunca alimenté rencor. Solo elegí proteger mi corazón de otras decepciones». Marcia sonrió fríamente. «¿Y ahora quieres que tu sobrina pase por la misma situación?» «Vicente es igualmente inconstante, Socorro. Los hombres de nuestra familia no se atan a mujeres de clase inferior. Vicente es diferente a su padre. Todos los hombres son iguales cuando se trata de responsabilidades familiares. Él puede estar enamorado ahora, pero cuando la realidad golpee, cuando nuestra familia presione de verdad, él tomará la misma elección que Gerardo hizo». Tía Socorro sintió un dolor profundo en el pecho. La posibilidad de que Isabela pasara por la misma humillación que ella había sufrido era insoportable. «¿Qué quieres exactamente, Marcia?»
Quiero que convenzas a Isabela de terminar esta relación. Dile que los hombres ricos juegan con las mujeres pobres, pero siempre vuelven a su mundo cuando llega el momento de las decisiones serias. ¿Y si me niego? Entonces le cuento a Isabela sobre nuestro pasado, sobre cómo siempre supiste que Gerardo era el padre de Vicente, sobre cómo le ocultaste esto durante todos estos años. ¿Cómo crees que reaccionará al saber que omitiste información tan importante? Tía Socorro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Isabela no sabía que Vicente era hijo del hombre que había roto el corazón de su tía. Descubrir esto sería devastador, especialmente de la forma cruel en que Marcia contaría la historia. «Tienes 48 horas para resolver esto a tu manera», dijo Marcia, volviéndose para entrar en la casa. «Después de eso, yo misma hablaré con Isabela». Tía Socorro regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Encontró a Isabela y Vicente trabajando juntos en la huerta, riendo de alguna broma compartida. La armonía y felicidad entre ellos la hizo cuestionar si Marcia tenía razón sobre que Vicente era igual a su padre. Durante la cena, tía Socorro observó atentamente cómo Vicente trataba a Isabela. Había respeto genuino, admiración real, una verdadera asociación. Pero ¿sería suficiente para resistir las intensas presiones familiares? «Vicente», dijo tía Socorro de repente, interrumpiendo la conversación sobre plantas medicinales. «¿Ya pensaste qué harás cuando tu familia realmente presione? ¿Cuando amenacen con cortar relaciones definitivamente?» Vicente dejó de comer y miró directamente a tía Socorro. «Ya lo pensé, sí, y mi respuesta es siempre la misma. Elijo a Isabela y la vida que estamos construyendo juntos. Aunque eso signifique pobreza, aunque signifique trabajar duro para sobrevivir sin los lujos a los que estás acostumbrado». «Tía Socorro, crecí rodeado de lujos, pero nunca fui feliz. Con Isabela descubrí lo que es la alegría genuina. Prefiero ser feliz y sencillo que rico y vacío». Isabela tomó la mano de Vicente, emocionada con sus palabras. Tía Socorro observó el gesto y vio amor verdadero entre ellos. Después de la cena, mientras Vicente ayudaba a Isabela a lavar los platos, tía Socorro tomó una decisión. No contaría sobre el pasado con Gerardo, al menos no todavía. Le daría una oportunidad a Vicente para probar que era diferente a su padre, pero tampoco se quedaría pasiva. Decidió probar a Vicente de forma sutil, creando situaciones que revelarían su verdadera naturaleza y compromiso. «Vicente», dijo ella, cuando él se preparaba para partir, «mañana es sábado. ¿Por qué no pasas todo el día aquí con nosotras? Isabela puede enseñarte cómo preparar conservas tradicionales, y tú puedes ayudarnos con los trabajos pesados de la propiedad». Vicente aceptó inmediatamente, animado con la perspectiva de un día entero al lado de Isabela, aprendiendo sobre la vida rural. Aquella noche, Isabela y tía Socorro conversaron sobre el futuro. Isabela confesó sus miedos sobre las diferencias sociales, pero también su certeza sobre el amor que sentía por Vicente. «Tía Socorro, sé que te preocupas por mí, pero Vicente me hace sentir completa, valorada, amada de verdad». Tía Socorro abrazó a su sobrina. «Mi niña, solo quiero que seas feliz, pero también quiero que seas cuidadosa. El amor no siempre es suficiente para vencer todas las dificultades. Lo sé, pero también sé que vale la pena intentarlo». Al día siguiente, Vicente llegó antes del amanecer, dispuesto a participar en todas las actividades rurales. Ayudó a ordeñar las vacas, cargó sacos de alimento, reparó una cerca rota, y por la tarde participó en la preparación de las conservas tradicionales. Durante todo el día, tía Socorro observó a Vicente discretamente. Él no mostró ningún signo de impaciencia o incomodidad con el trabajo pesado. Por el contrario, parecía genuinamente interesado en aprender y contribuir. Por la noche, mientras preparaban una hoguera en el patio para asar maíz y batata, Vicente contó historias sobre su abuelo médico, hablando con cariño sobre los métodos tradicionales que él usaba. El abuelo siempre decía que la mejor medicina combina conocimiento científico con sabiduría ancestral.
dijo Vicente observando las llamas de la hoguera. Le habría encantado conocerlas. Tía Socorro sintió que algo cambiaba en su corazón. Vicente realmente parecía diferente a su padre. Había una autenticidad en él que Gerardo nunca tuvo, pero aún quedaba el ultimátum de Marcia por resolver, y tía Socorro sabía que la guerra por la felicidad de Isabela apenas comenzaba. Una semana después de la amenaza de Marcia, tía Socorro aún no había decidido qué hacer. El plazo se agotaba rápidamente, y ella observaba a Isabela y Vicente con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Aquel domingo, Isabela había invitado a Vicente a acompañarla a la fiesta campestre de la comunidad rural. Era la primera vez que él participaría en una celebración tradicional, e Isabela estaba ansiosa por presentarlo a los vecinos y amigos. Vicente llegó a la propiedad a media tarde, vistiendo ropa sencilla que había comprado especialmente para la ocasión. Isabela rió al verlo intentando ajustarse la camisa a cuadros. «Estás genial», dijo ella, arreglándole el cuello. «Pero necesitas relajarte. Una fiesta campestre no es un evento corporativo. Es que nunca participé en nada así. Mi familia siempre consideró estas fiestas primitivas». Isabela dejó de arreglarle la camisa y lo miró a los ojos. «Vicente, si no te sientes cómodo no tienes que ir». «No es eso, Isabela, quiero mucho ir. Solo estoy nervioso porque es importante para ti, entonces es importante para mí». Tía Socorro observaba la conversación desde la ventana de la cocina. La sinceridad de Vicente era innegable, pero el recuerdo de las palabras de Marcia aún resonaba en su mente. Todos los hombres son iguales cuando se trata de responsabilidades familiares. La fiesta campestre se celebraba en el centro de la comunidad rural, en un patio iluminado por banderitas de colores y hogueras. El olor a maíz asado, cacahuetes confitados y ponche caliente flotaba en el aire, mezclado con el sonido de acordeón y guitarra. Cuando Isabela y Vicente llegaron, varias personas se acercaron para conocer al novio de la niña de Socorro. Vicente fue presentado como el doctor que está estudiando plantas medicinales, una versión simplificada que Isabela consideró mejor para evitar comentarios sobre diferencias sociales. Vicente sorprendió a todos y a sí mismo al adaptarse rápidamente al ambiente. Conversó con los agricultores sobre técnicas de cultivo, ayudó a servir ponche caliente a los ancianos e incluso se atrevió con algunos pasos de baile tradicional. Durante la cuadrilla, cuando se anunció la boda campesina, Isabela y Vicente fueron elegidos como novios para la broma. Era una tradición de la fiesta, pero para Isabela tuvo un significado especial ver a Vicente participar con alegría genuina. «¿Acepta casarse con la novia?», preguntó el cura de la cuadrilla. «Acepto», respondió Vicente, mirando directamente a Isabela con una sonrisa que hizo que el corazón de ella se acelerara. Cuando intercambiaron alianzas de paja, Vicente le susurró al oído a Isabela: «Un día será de verdad». Isabela se sonrojó y rió, sintiéndose más amada que nunca. Tía Socorro, observando desde lejos, vio la felicidad radiante de su sobrina y sintió que el corazón se le encogía. Después de la fiesta, cuando regresaban a casa, Vicente detuvo el coche en medio del camino rural y se volvió hacia Isabela. «Isabela, necesito contarte algo importante». El tono serio de Vicente la preocupó. «¿Qué pasó?». «Hoy por la mañana, antes de venir aquí, estuve en la universidad organizando mi regreso a la carrera de medicina, pero descubrí algo que puede cambiar todos nuestros planes». Isabela sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué?». Vicente respiró hondo. «Encontré documentos de mi abuelo en la biblioteca de la facultad. Él desarrolló un método de rehabilitación que combina fisioterapia tradicional con musicoterapia y aromaterapia. Fue rechazado por la comunidad médica en la época porque lo consideraron muy alternativo». Isabela se relajó. No era nada sobre el fin de la relación, como había temido. «Pero eso es maravilloso, Vicente. Significa que tu abuelo estaba adelantado a su tiempo». «Exactamente. Y significa también que yo puedo desarrollar ese método aquí, en la clínica rural. Podemos combinar sus conocimientos con todo lo que tú y tía Socorro saben sobre plantas medicinales». Los ojos de Isabela brillaron.
¿Hablas en serio? Completamente. Isabela, podemos crear algo revolucionario aquí. Una clínica que ofrezca medicina moderna integrada con sabiduría tradicional. Sería la realización del sueño de mi abuelo y una forma de honrar todo lo que tu familia sabe sobre curación natural. Isabela sintió lágrimas de alegría en los ojos. Vicente, eso sería increíble, pero ¿tu familia lo aceptará? Mi familia tendrá que aceptarlo. Isabela, hoy durante la fiesta entendí una cosa. Encontré mi verdadera vocación. No es solo medicina, no es solo amor por ti. Es la posibilidad de marcar una diferencia real en la vida de las personas que más lo necesitan. Aquella noche, después de que Vicente partió, Isabela le contó a tía Socorro sobre los planes de la clínica rural. La tía escuchó en silencio, impresionada con la visión integral que Vicente tenía para el futuro. «Tía Socorro, ¿crees que esto puede funcionar?» Tía Socorro dudó antes de responder. «Isabela, el proyecto es maravilloso. Vicente realmente parece haber encontrado su misión en la vida. Pero ¿qué? Pero debes estar preparada para la presión que vendrá de su familia. No se rendirán fácilmente». Como si fuera una premonición, a la mañana siguiente Gerardo Andrade apareció en la propiedad de tía Socorro. Isabela estaba en la huerta cuando vio el coche de lujo detenerse frente a la casa. Reconoció inmediatamente el parecido físico entre Gerardo y Vicente. Gerardo bajó del coche vistiendo un traje caro que contrastaba completamente con el ambiente rural. Tía Socorro salió a recibirlo e Isabela percibió una tensión extraña entre los dos. «Socorro», dijo Gerardo, con un tono formal pero cargado de significado. «Gerardo», respondió tía Socorro, manteniendo la compostura. Isabela se acercó, intrigada con la familiaridad entre su tía y el padre de Vicente. «Isabela», dijo Gerardo, volviéndose hacia ella, «soy el padre de Vicente. Necesito hablar contigo». «¿Sobre qué, señor?» Gerardo miró a tía Socorro antes de responder. «Sobre el futuro de mi hijo y las ilusiones que estás alimentando». Isabela sintió que la ira le subía por el pecho. «¿Ilusiones? Señor, con todo respeto, lo que Vicente y yo tenemos no es una ilusión». «Sí lo es, muchacha. Vicente es un joven influenciable que está pasando por una fase rebelde. Pronto se dará cuenta de que su lugar está junto a su familia, dirigiendo nuestra empresa. Vicente odia la empresa. Él quiere ser médico». Gerardo rió con desdén. «Vicente quiere muchas cosas. Ya quiso ser astronauta, paleontólogo, profesor. Esas pasiones pasan. La responsabilidad familiar es permanente». Tía Socorro intervino. «Gerardo, no puedes decidir la vida de tu hijo». «Puedo y lo haré. Y tú deberías ayudar, Socorro. Tú sabes mejor que nadie cómo reaccionan los hombres de mi familia bajo presión». La frase llevaba un peso que Isabela no entendió, pero que hizo palidecer a tía Socorro. «¿Qué significa eso?», preguntó Isabela, mirando entre los dos. Gerardo sonrió cruelmente. «¿Ves? Hasta tu propia tía sabe que esto no puede funcionar. Isabela, vine aquí a hacerte una propuesta digna». «¿Qué propuesta?» «Pagaré por tu educación. Universidad privada, la carrera que elijas, apartamento propio, una mensualidad suficiente para una vida cómoda. Todo lo que necesitas para tener un futuro de verdad». Isabela se limpió las lágrimas de los ojos y se enderezó. «¿Y a cambio?» «A cambio desapareces de la vida de mi hijo, para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tía Socorro miraba al suelo, claramente atormentada por los recuerdos. Gerardo esperaba la respuesta con arrogante confianza. Isabela respiró hondo y miró directamente a Gerardo. «Señor Andrade, muchas gracias por la oferta, pero no acepto». «Isabela», exclamó tía Socorro sorprendida, «no acepto porque no estoy en venta. Lo que Vicente y yo tenemos no puede ser comprado ni destruido por chantaje emocional». Gerardo frunció el ceño. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida». «Estoy tomando la decisión correcta, y creo que Vicente hará lo mismo cuando se entere de su visita. Vicente nunca lo sabrá, porque tú terminarás con él antes de que yo tenga que contarlo. No lo haré. Sí lo harás,
porque si no lo haces, destruyo no solo a ti, sino también a tu tía. Tengo poder para convertir la vida de ustedes dos en un infierno. Isabela sintió miedo por primera vez, pero no lo demostró. Haz lo que quieras. Vicente y yo enfrentaremos todo juntos. Gerardo regresó al coche, pero antes de partir, se volvió una última vez. Socorro, sabes lo que soy capaz de hacer cuando decido algo. No me obligues a ser cruel con Isabela como no lo fui contigo. Después de que Gerardo se fue, Isabela y tía Socorro se abrazaron y lloraron juntas. La verdad dolía, pero también trajo alivio. Ya no había secretos entre ellas. Isabela, debí habértelo contado antes. Tía Socorro, entiendo por qué no lo contaste, pero ahora vamos a enfrentarlo juntas. Vicente necesita saber quién es realmente su padre. ¿Y si Gerardo tiene razón? ¿Y si Vicente elige a su familia en el momento decisivo? Isabela se secó las propias lágrimas y sonrió a través del dolor. Entonces, al menos, sabremos la verdad. Pero yo creo en Vicente. Creo en el amor que siente por mí. Aquella tarde, cuando Vicente llegó para un día más de estudios en la huerta medicinal, encontró a Isabela y a tía Socorro visiblemente afectadas. Cuando se enteró de la visita de su padre y de las amenazas hechas, Vicente se puso furioso. Él no tenía derecho a venir aquí a intimidarlas. Vicente, dijo Isabela tomándole las manos, ahora sabes toda la verdad sobre nuestra familia y la tuya. La elección es tuya. Vicente miró a las dos mujeres que más amaba en el mundo y no dudó ni un segundo. La elección ya fue hecha hace mucho tiempo, Isabela. Te elijo a ti, elijo este lugar, elijo la vida que estamos construyendo juntos. Mi padre puede hacer lo que quiera. Nunca más permitiré que alguien de mi familia te haga daño. 2 semanas después del enfrentamiento con Gerardo, la vida de Vicente cambió drásticamente. Sus padres cortaron completamente el apoyo financiero, cancelaron su tarjeta de crédito y eliminaron su nombre de todas las cuentas bancarias de la familia. Marcia llegó al extremo de cambiar las cerraduras de la mansión, impidiendo que Vicente buscara sus pertenencias personales. Vicente se instaló en una pequeña habitación alquilada cerca de la universidad, sobreviviendo con el salario mínimo que recibía como médico de guardia nocturno en el hospital municipal. Durante el día estudiaba medicina y al final de la tarde iba a la propiedad de tía Socorro para trabajar en el proyecto de la huerta medicinal con Isabela. Isabela observaba a Vicente adaptarse a la vida sencilla con creciente admiración. Él nunca se quejaba de las dificultades financieras. Nunca mostraba nostalgia por los lujos perdidos. Por el contrario, parecía más ligero y auténtico que nunca. «Vicente», dijo Isabela una tarde, mientras preparaban plantones de hierbas medicinales, «¿no extrañas nada de tu vida anterior?» Vicente dejó de plantar y la miró. «Isabela, ¿quieres saber la verdad? Estos últimos 15 días han sido los más felices de mi vida. Estoy haciendo lo que amo, al lado de quien amo, construyendo algo que realmente importa». Isabela sonrió, pero en el fondo de su corazón guardaba un secreto que no se atrevía a compartir. Durante las últimas semanas, mientras Vicente dormía en el hospital entre las guardias, ella había estado desarrollando un proyecto paralelo que podría revolucionar sus planes. Usando conocimientos que había adquirido en la biblioteca municipal y contactos que había hecho durante las ferias, Isabela había descubierto que varias universidades tenían programas de extensión rural orientados a la medicina alternativa. Ella venía estudiando sola por la noche, preparando un proyecto que combinaba agricultura orgánica con fitoterapia. Tía Socorro notó el cambio en el comportamiento de su sobrina. Isabela se despertaba más temprano, se acostaba más tarde y pasaba horas leyendo libros técnicos que buscaba en la ciudad. «Isabela, ¿qué estás planeando?» Isabela dudó antes de responder. «Tía Socorro, puedo estar equivocada, pero creo que podemos hacer que nuestro proyecto sea mucho más grande de lo que Vicente imagina. No quiero crear expectativas antes de estar segura». «¿Pero se lo vas a contar a él?» «Sí, cuando sea el momento adecuado. Quiero sorprenderlo». Lo que Isabela no sabía era que Vicente también guardaba un secreto.
Durante sus guardias en el hospital, él había estado en contacto con médicos especializados en medicina rural y había descubierto que existían convocatorias de financiación gubernamental para proyectos comunitarios de salud. Vicente venía preparando una propuesta para obtener recursos que permitirían construir una clínica rural completa, equipada con laboratorio de fitoterapia y centro de rehabilitación basado en los métodos de su abuelo. Él tampoco quería crear expectativas antes de tener respuestas concretas. Ambos trabajaban secretamente en sus proyectos, movidos por el amor y el deseo de construir un futuro sólido juntos. Mientras tanto, en la mansión de los Andrade, la guerra contra la relación de Vicente se intensificaba. Marcia había contratado a un detective privado para seguir todos los movimientos de su hijo, y la información que recibía la preocupaba cada vez más. «Gerardo», dijo ella durante la cena, mostrando fotografías que el detective había tomado, «Vicente no solo se está adaptando a la vida de pobre, está floreciendo en ella». Gerardo observó las imágenes de Vicente trabajando en la huerta, estudiando en la biblioteca pública, conversando animadamente con Isabela durante las comidas sencillas en casa de Socorro. «Esto es solo una fase. Pronto se cansará de las dificultades». «No es una fase, Gerardo. Mira sus ojos en esas fotos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Vicente verdaderamente feliz?». La pregunta incomodó a Gerardo más de lo que quería admitir. En las fotografías, Vicente tenía una expresión de satisfacción que rara vez había demostrado durante todos los años viviendo en la mansión. «¿Qué sugieres que hagamos?». Marcia sonrió fríamente. «Le ofreceré a Isabela algo que no podrá rechazar. Le daré exactamente lo que ella más quiere, la posibilidad de hacer a Vicente verdaderamente feliz». «No entiendo». «Ofreceré financiación completa para el proyecto de la clínica rural de ellos. Le daré a Vicente todo lo que necesita para realizar sus sueños médicos». Gerardo frunció el ceño. «¿Y a cambio?». «A cambio, Isabela tendrá que convencer a Vicente de aceptar un matrimonio arreglado con la hija de los Mendoza. Él podrá tener su clínica y su trabajo médico, pero tendrá que casarse con alguien de nuestra clase social». «¿Crees que Isabela aceptará eso?». «Una mujer que realmente ama siempre elige la felicidad del hombre amado, incluso si eso significa su propio sacrificio». Al día siguiente, Marcia apareció en la propiedad de tía Socorro. Esta vez no fue sola. Trajo consigo un arquitecto, un ingeniero y una carpeta llena de proyectos elaborados. Isabela y Vicente estaban trabajando en la huerta cuando vieron a la comitiva acercarse. Vicente inmediatamente se puso delante de Isabela, protegiéndola. «Madre, ¿qué haces aquí?». «Vicente, hijo mío, vine a proponer una solución para todos nuestros problemas». Marcia le extendió la carpeta a Vicente. «Estos son los proyectos para la clínica rural más moderna del interior hispanoamericano. Equipo de última generación, laboratorio completo, centro de rehabilitación como tu abuelo soñaba, huerta medicinal profesional, todo financiado íntegramente por nuestra familia». Vicente abrió la carpeta y quedó impresionado. Los proyectos eran magníficos, mucho más allá de cualquier cosa que él había soñado para el futuro cercano. «¿Y cuál es el precio?». «Que aceptes casarte con Amanda Mendoza. Ella es licenciada en Administración Hospitalaria. Tiene un posgrado en Gestión de Salud. Sería la pareja ideal para administrar tu clínica». Isabela sintió que el mundo se le venía encima, pero mantuvo la expresión serena. Vicente inmediatamente cerró la carpeta y se la devolvió a Marcia. «No acepto». «Vicente, piénsalo con calma. Tendrías todo lo que siempre quisiste». «Ya tengo todo lo que siempre quise», respondió Vicente, tomando la mano de Isabela. Marcia se volvió hacia Isabela. «¿Y tú? ¿Le negarás a Vicente la oportunidad de tener la clínica de sus sueños por celos?». Isabela sintió que todas sus inseguridades la atacaban al mismo tiempo. La clínica de los proyectos podría salvar muchas más vidas que cualquier cosa que ella y Vicente pudieran construir solos. «Madre, para con esto», dijo Vicente, notando la confusión en el rostro de Isabela. «Isabela», continuó Marcia, ignorando a su hijo, «una mujer que ama de verdad siempre elige el bien mayor.
Vicente sería feliz realizando su vocación médica. ¿Se lo negarías por egoísmo? Isabela miró los proyectos que Vicente aún sostenía. Eran realmente impresionantes. Luego miró a Vicente, viendo la esperanza y el conflicto en sus ojos. «Vicente», dijo ella con voz ahogada, «tal vez tu madre tenga razón. Tal vez deberías considerar...» «Isabela, no». Vicente soltó los papeles y le sostuvo el rostro entre las manos. «No dejes que ella te meta esas ideas en la cabeza». «Pero Vicente, piensa en cuántas personas podrías ayudar con una clínica así. Y piensa en cuántas personas podemos ayudar construyendo nuestra clínica a nuestra manera, basada en nuestro amor y en nuestros valores». Marcia percibió que estaba perdiendo la batalla. «Isabela, tienes 24 horas para pensar. Mañana quiero tu respuesta final». Después de que Marcia partió, Isabela se apartó de Vicente y entró en casa. Tía Socorro la encontró llorando en la habitación. «Isabela, ¿qué pasó?» «Tía Socorro, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si mi amor por Vicente le está impidiendo alcanzar todo su potencial?» «Isabela, mírame. ¿Qué ves cuando miras a los ojos de Vicente? Amor, dedicación, felicidad». «Exactamente. ¿Crees que él tendría esa expresión si se le impidiera ser quien realmente es?» Isabela se secó las lágrimas. «No, pero la clínica existirá, Isabela. Quizás no sea exactamente como en los proyectos de Marcia, pero será construida con amor verdadero, y eso marca toda la diferencia». Aquella noche, Vicente buscó a Isabela en el patio. Ella estaba sentada cerca de la huerta, mirando las estrellas. «Isabela, necesito contarte algo». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba, temiendo que Vicente hubiera cambiado de opinión sobre la propuesta de su madre. «Durante estos últimos días, he estado trabajando en secreto en un proyecto. Conseguí contacto con programas gubernamentales que financian clínicas rurales. Nuestra clínica puede hacerse realidad mucho más rápido de lo que imaginábamos». Isabela lo miró con sorpresa. «¿En serio?» «Completamente en serio. Isabela, no necesitamos la ayuda de mi familia para realizar nuestros sueños. Podemos construir todo solos, a nuestro ritmo, a nuestra manera». Isabela sintió lágrimas de alivio en los ojos. «Vicente, yo también tengo una confesión que hacer». Ella contó sobre sus estudios secretos, sobre los contactos que había hecho con universidades, sobre el proyecto que venía desarrollando para integrar agricultura orgánica con medicina alternativa. Vicente quedó impresionado con la iniciativa y el conocimiento que Isabela había adquirido sola. «Isabela, eres increíble. Estábamos trabajando en el mismo objetivo sin siquiera saberlo. Significa que somos un equipo de verdad». Vicente la besó bajo las estrellas. «Significa que somos invencibles juntos». A la mañana siguiente, cuando Marcia llegó para buscar la respuesta, encontró a Vicente e Isabela trabajando juntos en la huerta con una energía renovada. «¿Entonces?», preguntó Marcia impaciente. «La respuesta es no», dijo Isabela firmemente. «Vicente y yo vamos a construir nuestra propia clínica, nuestra propia vida, nuestra propia felicidad. Se arrepentirán. Sin apoyo financiero adecuado, sus sueños quedarán solo en papel». Vicente sonrió. «Madre, nuestros sueños ya están saliendo del papel, y lo más importante, están siendo construidos con integridad». Marcia regresó a casa derrotada, pero no vencida. Todavía tenía otras cartas que jugar en aquella guerra. Cartas que implicaban revelaciones sobre el pasado, que podrían sacudir definitivamente la estructura emocional de Isabela. Mientras tanto, Isabela y Vicente celebraban su victoria plantando nuevos plantones en la huerta medicinal. No sabían que los mayores desafíos aún estaban por venir. 3 meses habían pasado desde que Vicente eligiera definitivamente a Isabela en detrimento de su familia. La vida sencilla que construyeron juntos florecía como las plantas de la huerta medicinal. Vicente había conseguido la aprobación para 2 convocatorias gubernamentales que financiarían parcialmente la clínica rural, e Isabela había finalizado un proyecto de extensión universitaria que convertiría la propiedad de Tía Socorro en un centro de investigación en fitoterapia.
Todo parecía demasiado perfecto para durar. La primera grieta en la felicidad de la pareja apareció cuando Vicente descubrió que necesitaría viajar a Buenos Aires durante 2 semanas para participar en un programa de capacitación exigido por los organismos financiadores. Era una etapa obligatoria, pero significaría la primera separación prolongada desde que se conocieron. Isabela, son solo 2 semanas, dijo Vicente, intentando ocultar su propia ansiedad por el viaje. Cuando regrese, tendremos recursos suficientes para comenzar las obras de la clínica. Isabela forzó una sonrisa. Claro que debes ir, es por nuestro futuro. Pero en el fondo de su corazón, Isabela sentía un mal presentimiento. Las palabras de Marcia resonaban constantemente en su mente. Los hombres de nuestra familia no se atan a mujeres de clase inferior. En la víspera del viaje de Vicente, tía Socorro recibió una visita inesperada. Patricia Vasconcelos, una elegante socialite de 30 años, llegó a la propiedad conduciendo un coche importado y vistiendo ropa que costaba más de lo que Isabela ganaba en un año. «Tú debes ser Isabela», dijo Patricia, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Soy Patricia, exprometida de Vicente». Isabela sintió que el estómago se le encogía. Vicente nunca había mencionado haber estado prometido. «¿Exprometida?» «Sí, estuvimos prometidos durante 2 años. Nuestra boda estaba programada para el próximo mes, pero Vicente decidió explorar otras posibilidades antes de asumir responsabilidades definitivas». Isabela luchó contra las ganas de vomitar. ¿Terminaron por qué? Patricia rió de forma melodiosa. «No terminamos, querida. Vicente pidió un tiempo para, como él dijo, descubrir lo que realmente quiere en la vida. Nuestros padres acordaron posponer la boda por 6 meses». El mundo de Isabela se desmoronó en ese momento. 6 meses. Exactamente el tiempo que ella y Vicente llevaban juntos. «¿Estás mintiendo?» «¿Lo estoy?» Patricia abrió su bolso y sacó fotografías. Estas fueron tomadas en nuestra fiesta de compromiso hace 8 meses, y esta es la iglesia donde nos casaremos en enero. Las fotografías eran reales. Vicente y Patricia sonreían felices, rodeados por ambas familias, claramente celebrando un compromiso oficial. Isabela se sentó en la escalera de la casa, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Querida, entiendo tu confusión», continuó Patricia con falsa amabilidad. «Vicente siempre fue un romántico incurable, pero cuando llegue el momento de asumir responsabilidades reales, él regresará a donde pertenece». «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque aprecio a Vicente y quiero evitarle una situación embarazosa. Sería mejor para todos si te retiraras discretamente». Aquella noche, Isabela no pudo dormir. Las fotografías de Vicente y Patricia no salían de su mente. ¿Cómo podía haberle ocultado algo tan importante? ¿Sería que toda su relación era realmente solo una aventura temporal? Cuando Vicente llegó para despedirse antes del viaje, Isabela estaba visiblemente perturbada. «Isabela, ¿qué pasó? Estás pálida». Isabela luchó contra las ganas de confrontarlo inmediatamente. En su lugar decidió probarlo de forma indirecta. «Vicente, ¿podemos hablar sobre nuestro futuro cuando regreses?» «Claro. Por cierto, estaba pensando que tal vez sea hora de oficializar nuestra unión. ¿Qué te parece?» El corazón de Isabela se rompió. Si Vicente hablaba de oficializar la unión, ¿por qué no había mencionado el compromiso anterior? ¿Por qué no le había contado sobre Patricia? «Hablaremos cuando regreses», repitió Isabela, evitando mirarlo a los ojos. Vicente partió hacia Buenos Aires sintiendo que algo andaba mal, pero sin imaginar lo que Isabela había descubierto. Durante la primera semana de la ausencia de Vicente, Isabela vivió un tormento constante. Investigó sobre la familia Vasconcelos y confirmó que realmente eran socios comerciales de los Andrade. El compromiso entre Vicente y Patricia tenía sentido desde el punto de vista social y financiero. Tía Socorro observaba el sufrimiento de su sobrina con creciente preocupación. «Isabela, necesitas hablar con Vicente cuando él regrese. Dale la oportunidad de explicar». «¿Explicar qué, tía Socorro?» «Las fotografías son reales. El compromiso existió. Él me lo ocultó durante todo este tiempo.
Quizás él tuvo sus motivos, o quizás Patricia tiene razón, y yo soy solo una aventura temporal antes de que él asuma sus responsabilidades reales. En la segunda semana, la situación se volvió aún más compleja. Doña Marcia apareció en la propiedad con una propuesta que dejó a Isabela completamente desesperada. Isabela, sé que Patricia vino a hablar contigo. Imagino cómo te debes sentir. ¿Qué quiere, señora? Quiero ofrecerte la oportunidad de hacer lo correcto. Vicente está prometido desde hace 2 años. La boda solo fue pospuesta porque él pidió tiempo para resolver algunas cuestiones personales. Cuestiones personales. Tú, Isabela. Vicente se confundió después de que se conocieron, pero él es un hombre de responsabilidades. Sabe que no puede destruir un compromiso familiar por un impulso romántico. Isabela sintió lágrimas quemándole los ojos. Si él está prometido, ¿por qué no me lo contó? Porque Vicente tiene buen corazón. No quería herirte, pero ahora ha llegado el momento de que todas asuman sus responsabilidades. Marcia abrió una carpeta y mostró documentos legales. Este es el contrato de matrimonio entre Vicente y Patricia. Todo está acordado desde hace 2 años. División de bienes, cláusulas de herencia, sociedad comercial entre las familias. Isabela, Vicente no puede simplemente cancelar esto, sin consecuencias devastadoras para todas las familias involucradas. Isabela leyó los documentos con creciente horror. Era realmente un contrato detallado de matrimonio arreglado, firmado por el propio Vicente 2 años antes. Pero él dijo que me ama, y probablemente te ama. Pero amor y responsabilidad son cosas diferentes. Vicente tendrá que elegir entre sus sentimientos personales y sus obligaciones familiares. ¿Y usted está segura de que él elegirá las obligaciones? Marcia sonrió fríamente. Isabela, conoces la historia de tu tía. Conoces cómo terminó su romance con mi marido. ¿Estás dispuesta a arriesgarte a pasar por la misma humillación? Aquella noche, Isabela tomó la decisión más difícil de su vida. Ya no podía distinguir entre amor verdadero y manipulación, entre futuro real e ilusión romántica. Las dudas sembradas por Patricia y alimentadas por Marcia habían crecido hasta volverse insoportables. Isabela decidió partir antes de que Vicente regresara de Buenos Aires. No podía enfrentar la posibilidad de verlo elegir a Patricia frente a ella, como Gerardo había elegido a Marcia frente a tía Socorro décadas antes. Tía Socorro, me voy. Isabela, no. No puedes tomar una decisión así sin hablar con Vicente. Ya la tomé. Me voy a Ciudad de México a trabajar en casa de la prima de nuestra vecina. Es mejor así para todo el mundo. ¿Y si estás cometiendo el mayor error de tu vida? Isabela abrazó a su tía con lágrimas en los ojos. ¿Y si me estoy salvando de la mayor humillación de mi vida? Tía Socorro sabía que no lograría convencer a Isabela de quedarse. Su sobrina había heredado la misma terquedad que ella misma tuvo en su juventud. Al menos deja un mensaje para Vicente. Isabela escribió una carta corta. Vicente, descubrí sobre tu compromiso con Patricia. Entiendo que tienes responsabilidades que son más importantes que nuestro amor. Espero que seas feliz. Isabela. A la mañana siguiente, Isabela partió hacia Ciudad de México llevando solo una maleta pequeña y el corazón destrozado. Tía Socorro se quedó sola en la propiedad, cuidando la huerta medicinal que había sido construida con tanto amor y esperanza. Cuando Vicente regresó de Buenos Aires 3 días después, encontró la casa vacía y solo la carta de despedida. Leyó las palabras de Isabela varias veces, sin entender de qué estaba hablando. Tía Socorro, ¿qué compromiso? ¿De qué está hablando ella? Vicente, siéntate aquí que vamos a conversar. Tía Socorro le contó sobre la visita de Patricia, sobre las fotografías, sobre la confusión que Isabela hizo entre el pasado y el presente. Vicente se desesperó. Tía Socorro, yo terminé con Patricia antes incluso de conocer a Isabela. Ese compromiso era un arreglo de nuestros padres que nunca funcionó. Yo rompí todo hace más de 1 año. Isabela no lo sabía. ¿Por qué no me preguntó directamente? ¿Por qué no esperó a que yo regresara para aclararlo todo? Porque tuvo miedo de escuchar lo que no quería escuchar,
porque las semillas de la duda plantadas por tu familia crecieron hasta convertirse en certezas. Vicente salió corriendo de la casa de tía Socorro y fue directamente a la oficina de su padre. Irrumpió en la reunión de la junta directiva como un huracán. ¿Dónde está Isabela? Gerardo intentó mantener la calma. Vicente, estás interrumpiendo una reunión importante. ¿Dónde está Isabela? Marcia, que estaba presente en la reunión, sonrió con satisfacción. Ella tomó la decisión sensata y salió de tu vida. Ustedes le mintieron, le hicieron creer que yo todavía estaba prometido a Patricia. Técnicamente no mentimos, solo permitimos que ella llegara a sus propias conclusiones. Vicente miró a sus padres con una ira que nunca había sentido antes. Ustedes destruyeron lo más preciado de mi vida. Nosotros te salvamos de un error que arruinaría tu futuro, replicó Gerardo. Mi futuro era Isabela, y ahora se fue por las mentiras de ustedes. Vicente salió de la oficina decidido a encontrar a Isabela, incluso si tenía que buscar por toda Ciudad de México para ello. No sabía que sus padres aún tenían otras cartas que jugar, incluyendo revelaciones sobre un rival en los negocios que había orquestado situaciones para chantajear a la familia Andrade. La guerra aún no había terminado, pero ahora Vicente estaba completamente solo para luchar por su amor. Vicente pasó 2 semanas buscando a Isabela en Ciudad de México sin éxito. Ella se había escondido tan bien como lo había hecho meses antes, y cada día lejos de ella era una agonía que lo consumía por dentro. De vuelta en Córdoba, Vicente tomó una decisión radical que conmocionó incluso a tía Socorro. Vendió el coche, tomó todo el dinero que había ahorrado trabajando en el hospital e invirtió en la búsqueda de Isabela. Contrató detectives, puso anuncios en periódicos y llegó al extremo de ofrecer recompensa a quien le diera información sobre ella. Fue durante esa búsqueda desesperada cuando Vicente descubrió algo que cambió completamente su percepción sobre los problemas que su familia enfrentaba. Uno de los detectives contratados trajo información inesperada sobre Roberto Silva, socio minoritario de la empresa Andrade y antiguo rival comercial que había sido forzado a aceptar la sociedad después de una serie de maniobras financieras cuestionables. Doctor Vicente, dijo el detective durante una reunión reservada, descubrí algo importante sobre el señor Roberto Silva. Él no es solo un socio insatisfecho, él tiene una historia personal con la familia de ustedes. Vicente frunció el ceño. ¿Qué tipo de historia? Roberto Silva es hermano de una mujer llamada Carmen Silva, que trabajó para su familia hace más de 20 años. Fue despedida por su padre bajo acusaciones de robo que nunca fueron comprobadas. El corazón de Vicente se aceleró. Carmen Silva había sido como una segunda madre para él durante su infancia. Su despido repentino siempre fue un misterio doloroso que sus padres se negaron a explicar. Roberto entró en la sociedad de su empresa con el objetivo específico de vengarse por la humillación sufrida por su hermana. Y lo más importante, él tiene documentos que prueban que las acusaciones contra Carmen eran falsas. Su padre lo sabía cuando la despidió. Vicente sintió una ira fría crecer en su pecho. ¿Qué tipo de documentos? Comprobantes de que el verdadero responsable del supuesto robo era el contador de la empresa, que ya había sido arrestado por crímenes similares en otras firmas. Roberto tiene evidencias de que su padre prefirió culpar a Carmen para proteger la reputación de la empresa. ¿Y qué quiere Roberto a cambio de su silencio? Control mayoritario de la empresa Andrade. Ha estado saboteando negocios, creando situaciones de crisis para forzar a sus padres a aceptar condiciones cada vez peores de sociedad. Vicente comprendió inmediatamente las implicaciones. Su familia había estado siendo chantajeada durante años, y eso explicaba muchas de las decisiones aparentemente irracionales que sus padres tomaban. ¿Roberto tiene algo más sobre nuestra familia? El detective dudó antes de responder. Sí. Él fue quien organizó la situación que llevó a su primer encuentro con Isabela. Vicente sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo así? Roberto descubrió el interés de su madre en alejarlo de relaciones que ella consideraba inapropiadas.
Él orquestó situaciones para que usted encontrara a Isabela en el camino rural, sabiendo que eso crearía exactamente el tipo de problema familiar que él podría explotar. Vicente tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Está diciendo que mi relación con Isabela fue manipulada desde el principio? No la relación en sí, doctor Vicente. Los sentimientos de ustedes son reales, pero el encuentro inicial fue provocado intencionalmente. Roberto quería crear una crisis familiar que él pudiera usar como palanca en los negocios. Vicente salió de aquella reunión completamente trastornado. No solo Isabela había sido alejada de su vida por manipulaciones familiares, sino que el propio inicio de la relación había sido orquestado por un hombre sediento de venganza. Aquella misma noche, Vicente confrontó a sus padres con toda la información que había descubierto. La reunión se llevó a cabo en la oficina de la empresa, con la presencia de Gerardo, Marcia y el abogado de la familia. ¿Sabían que Roberto está chantajeando a nuestra familia desde hace años? Gerardo suspiró pesadamente. Lo sabíamos, Vicente, pero no teníamos elección. ¿No tenían elección? Padre, despidieron a Carmen injustamente y luego se volvieron rehenes de la culpa. Marcia intentó defenderse. Vicente, nosotros hicimos lo que creímos mejor para proteger la empresa y nuestra reputación. ¿Y ahora? Roberto prácticamente controla nuestra empresa y ustedes siguen haciendo lo que él quiere. El abogado de la familia intervino. Vicente, la situación es más complicada de lo que parece. Roberto tiene evidencias de varias irregularidades cometidas por la empresa a lo largo de los años. Si él lo hace público, nuestra familia será destruida financieramente, completó Gerardo. Vicente miró a sus padres con una mezcla de decepción y comprensión. No eran solo arrogantes y prejuiciosos, eran personas aterrorizadas que venían tomando decisiones desesperadas para proteger todo lo que habían construido. ¿Y fue por eso que tanto se esforzaron en alejar a Isabela de mí? ¿Por miedo a que Roberto usara nuestra relación contra ustedes? Marcia asintió con lágrimas en los ojos. Vicente, pensamos que si te alejabas de cualquier relación polémica, Roberto tendría menos munición para atacarnos. Ustedes destruyeron la felicidad de mi vida por miedo a un chantajista. Gerardo se levantó y caminó hasta la ventana. Vicente, tal vez sea hora de que tomes una decisión definitiva sobre tu futuro. ¿Qué decisión? O asumes el control de la empresa y nos ayudas a resolver esta situación con Roberto, o sigues tu vocación médica y te alejas definitivamente de los negocios de la familia. Vicente comprendió que había llegado el momento crucial de su vida, la segunda gran revuelta que definiría quién era realmente. Elijo la medicina, dijo Vicente sin dudarlo, y elijo luchar por Isabela, sin importar lo que Roberto o cualquier persona pueda hacer para perjudicarnos. Marcia comenzó a llorar. Vicente, si te alejas de la empresa ahora, no tendremos fuerzas para enfrentar a Roberto solos. Entonces, enfrenten la verdad, confiesen los errores del pasado, devuelvan la dignidad a Carmen Silva y su familia, y construyan un futuro basado en la honestidad. Gerardo se volvió hacia su hijo. ¿Y si eso significa la quiebra de la empresa? ¿Y si perdemos todo? Vicente sonrió por primera vez en semanas. Padre, aprendí algo importante en los últimos meses. Es posible construir verdadera riqueza desde la nada, siempre y cuando tengas valores sólidos y personas que realmente te aman. Estás hablando de Isabela. Estoy hablando de integridad, padre, algo que nuestra familia perdió hace mucho tiempo. En ese momento, Vicente tomó la decisión que cambiaría el rumbo de todas las vidas involucradas. Renunció formalmente a cualquier participación en los negocios de la familia, abdicó de su herencia y se comprometió a seguir exclusivamente la carrera médica. Además, hizo algo que conmocionó profundamente a sus padres. Contactó a Carmen Silva y se disculpó públicamente por la injusticia cometida contra ella, ofreciéndole reparación financiera y moral. Vicente, estás destruyendo nuestra familia, dijo Marcia entre lágrimas. Estoy reconstruyendo nuestra dignidad, respondió Vicente, y ahora voy tras la mujer que amo, para reconstruir también mi felicidad. Pero encontrar a Isabela aún sería un desafío inmenso.
Roberto Silva, viendo que Vicente se había alejado de los negocios de la familia, decidió usar una última carta. Él sabía exactamente dónde Isabela estaba escondida y usaría esa información como último intento de chantajear a los Andrade. La información llegó a Vicente a través de una fuente inesperada. Carmen Silva, agradecida por la reparación pública, contó que su hermano Roberto había comentado que la novia del hijo de los Andrade estaba trabajando en una casa en Roma Norte, en Ciudad de México. Vicente partió inmediatamente hacia Ciudad de México, pero esta vez no estaba solo. Tía Socorro, que se había convertido en su aliada definitiva en la búsqueda de Isabela, lo acompañó. Ella conocía a la prima que había ofrecido trabajo a Isabela y sabía exactamente dónde encontrarla. Cuando finalmente llegaron a la dirección correcta, Vicente vio a Isabela a través de la ventana de la cocina de una elegante casa en Roma Norte. Estaba más delgada, con profundas ojeras, pero seguía siendo la mujer más hermosa que él había visto jamás. Isabela estaba lavando platos cuando escuchó el timbre. Fue a abrir pensando que era el repartidor de compras de la patrona. Cuando abrió la puerta y vio a Vicente y a tía Socorro, casi se desmaya. «Isabela», dijo Vicente con voz entrecortada, «necesitamos hablar». Isabela intentó cerrar la puerta, pero tía Socorro se lo impidió. «Isabela, necesitas escuchar la verdad sobre todo lo que pasó». «No quiero escuchar nada. Vicente, tienes responsabilidades. Vuelve con tu familia, vuelve con Patricia». «Isabela, no tengo ninguna responsabilidad con Patricia. Terminé con ella hace más de un año, incluso antes de conocerte. Todo lo que viste fue manipulación de mi familia». Isabela miró a los ojos de Vicente y vio la sinceridad que siempre la había conquistado, pero el dolor aún era muy intenso. «Aunque sea verdad, Vicente, somos de mundos diferentes. Eso nunca cambiará». Vicente entró en la casa y se arrodilló frente a Isabela. «Isabela, he renunciado a todo. He abandonado la empresa, la herencia, todo lo que me ligaba a ese mundo que tienes razón en rechazar. Ahora solo tengo mi vocación médica y mi amor por ti. Es todo lo que necesito para ser feliz». Isabela comenzó a llorar. «Vicente, no puedes renunciar a todo por mí. No renuncié por ti, renuncié por mí, porque finalmente entendí quién soy realmente y lo que realmente quiero en la vida». Tía Socorro abrazó a los dos. «Mi niña, este hombre te ama de verdad. No cometas el mismo error que yo cometí hace 30 años». Isabela miró a Vicente y vio no solo al hombre que amaba, sino al médico dedicado, al compañero leal, al socio de sueños que había elegido una vida sencilla por convicción, no por sacrificio. «Vicente, ¿estás absolutamente seguro de que esto es lo que quieres?». Vicente sonrió y le besó las manos. «Isabela, tú eres mi certeza. Nuestra clínica rural es mi certeza. Nuestro amor es mi certeza». En ese momento, Isabela comprendió que el amor verdadero no significaba solo aceptar diferencias sociales, sino también aceptar transformaciones genuinas. Vicente no se estaba rebajando a su mundo, estaba elevando a ambos a un mundo nuevo que construirían juntos. «Entonces vamos a casa», dijo Isabela, finalmente sonriendo a través de las lágrimas. «Vamos a casa», asintió Vicente, «y vamos a comenzar nuestra vida de verdad». Mientras regresaban a Córdoba, ninguno de los dos sabía que Roberto Silva, frustrado por la pérdida de control sobre la familia Andrade, había desistido de sus venganzas y decidido vender su parte de la empresa a inversores externos. La guerra había terminado, y el amor había vencido no solo las diferencias sociales, sino también las manipulaciones y chantajes que intentaron destruirlo. 6 meses habían pasado desde el reencuentro de Isabela y Vicente en Ciudad de México. La vida que construyeron juntos superaba todos los sueños que habían alimentado durante los momentos más difíciles de separación. La clínica rural, que habían bautizado como Centro de Medicina Integrada Dr. Sebastián Andrade, en honor al abuelo médico de Vicente, funcionaba a pleno vapor en la propiedad expandida que ahora abarcaba 5 hectáreas de Tía Socorro y un área adyacente que Vicente había comprado con recursos de las convocatorias gubernamentales. Isabela se había convertido en una especialista
reconocida en fitoterapia aplicada a la medicina rural. Su asociación con Vicente revolucionaba la atención en la región, combinando diagnósticos médicos precisos con tratamientos naturales que respetaban la tradición y cultura local. Doña María, decía Isabela a una señora de 60 años que había llegado con dolores articulares crónicos, el doctor Vicente ajustará su medicación para la artritis y yo le enseñaré cómo preparar el té de Espiñeira Santa, que potenciará el efecto del medicamento y disminuirá la irritación estomacal. Vicente observaba a Isabela trabajar con admiración creciente. Durante esos meses, ella había estudiado incansablemente, tomando cursos en línea de farmacología natural, participando en simposios de medicina integrativa y desarrollando protocolos de tratamiento que impresionaban incluso a médicos con décadas de experiencia. Isabela, dijo Vicente durante el almuerzo que compartían en la clínica, recibimos hoy una propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tipo de propuesta? Quieren documentar nuestro trabajo aquí y transformar la clínica en un centro de investigación oficial de la universidad. Eso significaría recursos permanentes, residentes médicos trabajando con nosotros y la posibilidad de expandir nuestro modelo a otras regiones. Isabela sonrió, pero Vicente percibió una vacilación en sus ojos. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que quizás es demasiado grande, demasiado rápido. Tengo miedo de que toda esta atención cambie la esencia de lo que construimos. Vicente le tomó las manos. Isabela, ¿recuerdas cuando me dijiste que una persona que realmente ama siempre elige el bien mayor? ¿Cuántas personas podemos ayudar si nuestro trabajo se multiplica? Isabela reflexionó sobre sus palabras. Durante los últimos meses, habían atendido a más de 1000 pacientes, muchos venidos de ciudades distantes después de escuchar sobre los resultados extraordinarios obtenidos en la clínica rural. Tienes razón, pero quiero una condición: que tía Socorro sea oficialmente reconocida como investigadora senior del proyecto. Todo el conocimiento que desarrollamos partió de su sabiduría. Claro, por cierto, ella merece mucho más que eso. Tía Socorro, ahora con 60 años, se había convertido en la matriarca no oficial de la clínica. Además de coordinar la huerta medicinal, que se había transformado en un laboratorio vivo con más de 200 especies de plantas, orientaba a otros agricultores de la región sobre técnicas sostenibles de cultivo terapéutico. Aquella tarde, mientras organizaban los expedientes de los pacientes, Vicente e Isabela recibieron una visita que los sorprendió completamente. Carmen Silva, la mujer que había sido despedida injustamente de la casa de los Andrade años antes, llegó acompañada de su nieta adolescente. «Doctor Vicente», dijo Carmen con emoción visible, «traje a mi nieta Marina para que los conozca. Ella quiere estudiar medicina y se inspira en el trabajo que ustedes hacen aquí». Marina, una joven de 17 años, con ojos brillantes de inteligencia, miraba alrededor de la clínica con fascinación. «Abuela Carmen siempre cuenta cómo usted pidió disculpas públicas y reparó la injusticia que nuestra familia sufrió», dijo Marina. «Ella dice que usted es diferente de los otros ricos». Vicente sonrió. «Marina, yo aprendí que no importa de dónde vienes, sino a dónde eliges llegar. ¿Y tú qué quieres hacer en medicina?» «Quiero trabajar con comunidades necesitadas, doctor, como ustedes hacen». Isabela se acercó a la joven. «Marina, ¿te gustaría hacer una pasantía aquí con nosotros durante tus vacaciones escolares? Puedo enseñarte sobre plantas medicinales y el doctor Vicente puede mostrarte cómo es el día a día de un médico rural». Los ojos de Marina brillaron aún más. «¿En serio? ¿Ustedes harían eso por mí?» Vicente e Isabela intercambiaron miradas cómplices. Ambos recordaron cómo pequeños gestos de apoyo y oportunidad habían transformado sus propias vidas. «Claro», dijo Vicente, «pero hay una condición. Vas a estudiar mucho y siempre vas a tratar a nuestros pacientes con el mismo cariño que te gustaría recibir si fueras tú quien necesitara ayuda». Después de que Carmen y Marina partieron, Vicente abrazó a Isabela en el jardín de la clínica, observando el movimiento de pacientes y empleados
que se habían convertido en una familia extendida. Isabela, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz con la vida que construimos? Isabela miró a su alrededor. Veía a tía Socorro enseñando a una madre joven cómo preparar jarabe de guaco para la tos de su hijo. Veía al doctor Ronaldo Medeiros, médico jubilado que había venido a trabajar voluntariamente en la clínica, examinando a un agricultor con cuidado paternal. Veía los jardines medicinales floreciendo bajo el cuidado amoroso de todo el equipo. Vicente, no solo soy feliz, me siento completa. Encontré mi lugar en el mundo. Aunque sea un lugar sencillo, sin lujos, Isabela rió. Vicente, ¿todavía no lo entiendes? Este lugar no es sencillo, es extraordinario. Salvamos vidas todos los días, proporcionamos dignidad a familias enteras, construimos esperanza donde antes solo había resignación. ¿Qué lujo podría ser mayor que eso? Vicente la besó suavemente. Tienes razón. Y hay una cosa más que quiero añadir a esa felicidad. ¿Qué? Vicente se arrodilló en el jardín medicinal, en el mismo lugar donde habían plantado las primeras semillas juntos. Isabela Costa, ¿quieres casarte conmigo? Oficialmente, en presencia de toda nuestra comunidad, para que comencemos una familia y continuemos construyendo esta vida increíble juntos. Isabela sintió lágrimas de alegría en los ojos. Vicente Andrade, acepto, pero solo si es una boda sencilla, aquí en la clínica con nuestros pacientes, amigos y toda nuestra familia extendida. No lo querría de otra manera. 3 meses después, en una mañana soleada de primavera, Isabela y Vicente se casaron en el jardín de la clínica. La ceremonia fue sencilla pero emocionante, celebrada por el párroco de la comunidad local y presenciada por más de 200 personas que habían sido tocadas por el trabajo de la pareja. Tía Socorro fue la madrina de Isabela y el doctor Ronaldo Medeiros fue el padrino de Vicente. Marina Silva, ahora pasante oficial de la clínica, fue responsable de organizar las flores silvestres que decoraron el altar improvisado. Durante la fiesta que se extendió por la tarde, Vicente e Isabela fueron sorprendidos por la llegada de Gerardo y Marcia Andrade. Los padres de Vicente llegaron discretamente, llevando un regalo sencillo pero significativo, una caja con los instrumentos médicos que habían pertenecido al abuelo Sebastián. Vicente, dijo Gerardo con voz entrecortada, queríamos pedir disculpas. Pasamos meses reflexionando sobre nuestros errores y comprendimos que ustedes construyeron algo mucho más valioso que cualquier empresa. Marcia abrazó a Isabela con lágrimas en los ojos. Isabela, espero que algún día puedas perdonarnos. Tú sacaste lo mejor que hay en mi hijo. Isabela le devolvió el abrazo. Doña Marcia, familia es eso. Perdonar, aprender y crecer juntos. Siempre serán bienvenidos aquí. La reconciliación con los padres de Vicente fue un regalo inesperado que hizo aquel día aún más especial. Conforme pasaron los años, la clínica creció y se multiplicó. Vicente terminó su especialización en medicina rural y se convirtió en referencia nacional en medicina integrativa. Isabela concluyó un curso técnico en fitoterapia y posteriormente una licenciatura en farmacia, especializándose en medicamentos naturales. 5 años después de la boda, tuvieron 2 hijos. Sofía, una niña inteligente que desde pequeña demostraba fascinación por las plantas medicinales de su abuela Socorro, y Sebastián, un niño curioso que adoraba acompañar a su padre en las consultas médicas. Marina Silva, que había recibido una beca integral para estudiar medicina, regresó a la clínica como médica residente, cerrando un hermoso ciclo de oportunidades multiplicadas. La clínica Dr. Sebastián Andrade se convirtió en modelo para proyectos similares en todo el mundo hispanohablante. Vicente e Isabela eran invitados a dar conferencias en universidades y simposios médicos, siempre llevando el mensaje de que la medicina más eficaz es aquella que combina conocimiento científico, sabiduría popular y amor genuino por las personas. Tía Socorro, a sus 70 años, publicó un libro sobre plantas medicinales del Cerrado argentino que se convirtió en referencia académica. Se dividía entre cuidar a sus nietos, orientar a nuevos agricultores
y viajar por el país enseñando sobre medicina natural. Roberto Silva, que había intentado tantas veces perjudicar a la familia Andrade, acabó convirtiéndose en un aliado inesperado. Después de vender su parte de la empresa Andrade, invirtió recursos en la expansión de clínicas rurales por el interior de la provincia de Córdoba, encontrando redención a través del bien que ayudaba a crear. Una tarde de verano, 10 años después de aquel primer encuentro en el camino rural, Vicente e Isabela caminaban por los jardines de la clínica observando el movimiento constante de pacientes, estudiantes, investigadores y voluntarios. «Vicente», dijo Isabela, acariciando el vientre donde crecía el tercer hijo de la pareja, «¿te acuerdas de aquella conversación sobre el destino que tuvimos al principio?» «Me acuerdo. Dijiste que a veces el destino se disfraza de amabilidad». «Exacto. Ahora entiendo que nuestro destino no fue solo conocernos y amarnos. Nuestro destino fue descubrir que el amor verdadero se multiplica cuando se usa para servir a los demás». Vicente se detuvo y abrazó a su esposa, observando a sus hijos jugar con otros niños en el jardín, mientras tía Socorro contaba historias a la sombra de un árbol frondoso. «Isabela, ¿sabes cuál es la parte más increíble de todo esto?» «¿Qué?» «Es que nuestra historia todavía está comenzando. Cada vida que tocamos, cada persona que ayudamos, cada sueño que realizamos, todo eso se multiplicará por generaciones». Isabela sonrió, sintiendo al bebé moverse en su vientre, como si también estuviera ansioso por formar parte de aquella familia dedicada al bien y al amor. «Entonces sigamos escribiendo esta historia, doctor Vicente». «Sigamos, doctora Isabela». Y así, bajo el cielo azul de Córdoba, rodeados por la familia que habían construido y por la comunidad que habían transformado, Vicente e Isabela continuaron su viaje de amor, medicina y esperanza, probando que los finales más hermosos son solo comienzos de historias aún más extraordinarias. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Isabela y Vicente haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la fuerza del amor verdadero y la capacidad humana de transformar dificultades en oportunidades. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad están viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y cómo inspiran a personas en todo el mundo hispanohablante. Nos vemos en la próxima historia.